Millionaire discovers his new employee caring for his mother with Alzheimer's, and can't believe it. El rugido de los motores del coche de lujo se apagó lentamente cuando Alejandro Rivera bajó del vehículo, ajustándose la corbata con un gesto casi automático. Era un hombre acostumbrado a controlar cada detalle de su vida, los negocios, las inversiones, incluso las apariencias de su entorno. Pero ese día, un hilo invisible de incertidumbre lo seguía como una sombra que no podía disipar. Su mirada se posó sobre la entrada de la mansión familiar, un edificio imponente que parecía más un museo de recuerdos que un hogar. Dentro, el aroma a café recién hecho y a flores frescas llenaba el aire, pero había algo más, un matiz de ternura que Alejandro no esperaba encontrar allí. Caminando hacia el estudio, escuchó un murmullo suave que le resultaba extrañamente familiar. Entre las sombras de la habitación, vio a una joven inclinada sobre su madre, ajustándole la manta con delicadeza y hablándole con paciencia. Sus palabras eran pausadas, claras, llenas de un respeto que Alejandro no había visto ni en los médicos ni en las enfermeras que habían pasado por esa casa. La joven se llamaba Camila. Era nueva en la empresa, apenas llevaba una semana trabajando en el área administrativa, y Alejandro no podía creer lo que estaba viendo. Aquella mujer, con una sonrisa tímida y una calma que desarmaba cualquier tensión, estaba cuidando de su madre con Alzheimer. Cada gesto suyo era medido, cada movimiento parecía nacido de un instinto que mezclaba profesionalismo con humanidad pura. Alejandro permaneció en silencio, observando cómo Camila le ofrecía un vaso de agua a su madre y cómo, cuando la mujer parecía confundida, le tomaba la mano y le hablaba con suavidad, recordándole quién era, cómo se llamaba, cómo había sido su vida. No era solo cuidado, era un tipo de amor silencioso, paciente y profundo que Alejandro no esperaba ver fuera de su familia. Su corazón, acostumbrado a los cálculos y las estrategias, empezó a latir de manera diferente, más rápido, más vulnerable. Cuando Camila finalmente levantó la vista y se encontró con los ojos de Alejandro, su expresión no cambió, salvo por un instante de sorpresa mezclada con respeto. Alejandro se acercó, con pasos que le parecían torpes, y finalmente rompió el silencio. No sabía. No tenía idea de qué. Sus palabras se quedaron cortas frente a la escena que acababa de presenciar. Camila simplemente sonrió, un gesto humilde, y respondió con calma, su madre es importante para usted. Y yo sé lo que significa cuidar a alguien que pierde poco a poco los recuerdos. Solo hago lo que creo correcto. Ese momento cambió algo en Alejandro. Durante años, había medido todo en cifras, en contratos, en éxitos tangibles. Pero ahí estaba la realidad más pura, la demostración de que la bondad y la dedicación no podían comprarse ni manipularse. La admiración que sintió por Camila creció silenciosamente, mezclada con una curiosidad casi temeraria. ¿Qué otras facetas escondía esa joven que ahora parecía sostener su mundo entre sus manos? Camila, sin darse cuenta, había roto una barrera invisible. Alejandro decidió no interrumpirla más y retrocedió unos pasos, dejando que la escena continuara. Mientras tanto, en su mente, comenzaba a gestarse un plan que iba más allá de la simple gratitud. Quería conocerla, entenderla, descubrir qué hacía que alguien pudiera mostrar tanta empatía y fortaleza al mismo tiempo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sabía que tendría que hacerlo con cautela, porque no se trataba de negocios ni de estrategias, se trataba de algo más frágil, más humano. El reloj de la sala marcaba las horas con un tic-tac que parecía resonar en el corazón de Alejandro. Cada movimiento de Camila, cada sonrisa a su madre, cada palabra suave era un recordatorio de que el mundo podía ofrecer sorpresas que ni la riqueza ni el poder podían prever. Y mientras ella continuaba con su labor, él se quedó observando, sintiendo un extraño calor que mezclaba admiración, respeto y algo que todavía no estaba listo para nombrar. La tarde avanzaba lentamente, y la luz del sol atravesaba los grandes ventanales, iluminando la escena con un resplandor casi mágico. Alejandro se dio cuenta de que su vida, hasta ese momento dominada por el control y la certeza, había encontrado un nuevo eje, Camila. No sabía cómo ni cuándo, pero comprendió que algo había cambiado para siempre. Alejandro permaneció unos minutos más observando a Camila. Cada gesto suyo parecía contener un mundo entero, la manera en que acariciaba la mano de su madre, cómo inclinaba la cabeza para escuchar sus murmullos, cómo encontraba paciencia en los silencios. Era un espectáculo de humanidad pura que lo desarmaba y, al mismo tiempo, lo atraía irresistiblemente. Por primera vez en años, Alejandro se permitió sentir sin filtros, sin planes ni estrategias, solo emoción, genuina y sin defensas. Decidió acercarse más, sin interrumpir,
y se sorprendió al notar que su madre, aún confundida por los momentos de lucidez y olvido, parecía tranquila, incluso sonriente. La rigidez de los años y el miedo que la enfermedad le había instalado en los ojos se suavizaba bajo la presencia de Camila. Alejandro comprendió que no era solo el cuidado físico lo que importaba, era la atención, la paciencia, la conexión humana que Camila ofrecía con naturalidad. Cuando finalmente su madre parpadeó y la miró a él, Alejandro vio un destello de reconocimiento, de seguridad. No era completo, no era constante, pero era suficiente para que su corazón se agitara. Camila, consciente de la mirada de Alejandro, continuó con su trabajo sin un solo gesto de incomodidad. No necesitaba aprobación, su dedicación era un acto de amor silencioso, y eso lo impactaba profundamente. Alejandro decidió intervenir de manera delicada. Se acercó lentamente y, con voz firme pero suave, dijo: Camila, quiero agradecerte. No esperaba encontrar algo así aquí, y debo admitir que me siento sorprendido. Camila levantó la vista y le sonrió, pero no con la timidez de quien se siente halagada, era una sonrisa de respeto y sinceridad, de alguien que no busca reconocimiento pero acepta la gratitud con naturalidad. Señor Rivera, dijo ella, con voz clara, para mí cuidar de su madre no es un trabajo. Es un deber, y también un privilegio. Sé que su madre ha dado mucho, y lo mínimo que puedo hacer es ofrecerle compañía y dignidad en los momentos que le quedan. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Por años había creído que nada podía conmoverlo, pero esas palabras, cargadas de sinceridad, lo golpearon más fuerte que cualquier transacción comercial. Se quedó allí un instante, observando cómo Camila acomodaba la manta de su madre sobre los hombros y cómo le sostenía la mano con suavidad. Alejandro se dio cuenta de que nunca había visto tal combinación de fuerza y ternura en una persona. Y algo en su interior le decía que Camila no solo había llegado a la mansión como empleada, había llegado para cambiarlo a él. Los días siguientes trajeron una transformación silenciosa pero profunda. Alejandro comenzó a prestar más atención a su entorno, a los pequeños detalles que antes ignoraba. Descubrió que su madre, a pesar de la enfermedad, respondía de manera distinta a la compañía de Camila, reía con más frecuencia, descansaba mejor, incluso hacía preguntas simples que demostraban que, por momentos, su memoria le daba tregua. Alejandro observaba todo esto y sentía un asombro silencioso, como si hubiera estado ciego a la humanidad que siempre había estado frente a él. Camila, por su parte, mantenía la misma calma, la misma dedicación. Alejandro empezó a encontrar excusas para quedarse cerca cuando ella estaba con su madre, a observarla en silencio, intentando descifrar los secretos de su paciencia y su fuerza. Se daba cuenta de que cada gesto, cada palabra, cada mirada, estaba impregnada de algo más profundo que la mera obligación profesional. Era un arte de cuidado que parecía surgir de un lugar inexplorado de su corazón. Un día, mientras ayudaba a su madre a caminar por el jardín, Alejandro notó algo que lo hizo detenerse. La joven hablaba con la mujer sobre recuerdos antiguos, historias que Alejandro no conocía, y su madre reaccionaba con destellos de lucidez que rara vez se veían. Alejandro comprendió que Camila no solo ofrecía atención física, sino también un puente hacia el pasado, hacia recuerdos que la enfermedad intentaba borrar. Y en ese instante, su admiración por ella se convirtió en algo más intenso, algo que no podía ni quería negar. Camila, ajena a los pensamientos de Alejandro, continuaba su labor con la misma humildad. No había orgullo, no había pretensión, solo una entrega total que desarmaba a cualquiera que la observase de cerca. Alejandro comenzó a sentir un impulso que jamás había experimentado. No quería que Camila solo cuidara a su madre, quería conocerla, entenderla, acercarse a ella sin que el poder o el dinero mediara en la relación. Quería acercarse a su corazón. Los días se convirtieron en semanas, y la presencia de Camila en la mansión empezó a transformar todo. Alejandro notó que él mismo cambiaba, su carácter rígido se suavizaba, su mirada se hacía más humana, más sensible a las emociones que antes descartaba como irrelevantes. Incluso sus empleados comentaban que algo en él había cambiado, ya no era solo el hombre de negocios implacable que conocían. Había algo más, algo que emanaba de la forma en que observaba a su madre y a Camila. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles del jardín, Alejandro se acercó a Camila con decisión. Esta vez no fue con palabras formales ni con agradecimientos tímidos, fue con sinceridad absoluta. Camila dijo, con voz temblorosa pero firme, no sé cómo explicarlo, pero siento que lo que haces por mi madre, y la forma en que lo haces, me ha cambiado. Quiero conocer más de ti, quiero estar cerca de ti, si me lo permites.
Camila lo miró, sorprendida por la sinceridad y la intensidad en sus ojos. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El viento movía suavemente las hojas del jardín, y la luz del atardecer iluminaba sus rostros, creando un escenario casi mágico. Sin necesidad de palabras, Alejandro supo que algo estaba naciendo entre ellos, algo más fuerte que la admiración, más profundo que la simple gratitud. Su madre, que los observaba con cierta confusión pero también con un destello de alegría en los ojos, pareció percibir el cambio. Sonrió débilmente, y Alejandro comprendió que ese vínculo que se estaba formando no solo transformaría su vida, sino también la de ella, aunque la enfermedad intentara obstaculizarlo. Alejandro respiró hondo, consciente de que estaba entrando en territorio desconocido. Por primera vez, no tenía un plan, no buscaba controlar nada. Solo quería seguir a Camila, entenderla, acompañarla. Y mientras la observaba regresar junto a su madre, ajustando la manta y susurrándole palabras suaves, Alejandro comprendió que su mundo, tal como lo conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Los días siguientes trajeron un torbellino de emociones para Alejandro. Por primera vez en años, despertaba con anticipación, no por reuniones o negocios, sino por la simple posibilidad de encontrarse con Camila en la mansión. Cada paso que daba al cruzar el umbral de la casa estaba impregnado de una mezcla de ansiedad y expectativa. Se sorprendía a sí mismo sonriendo ante pequeños gestos, la manera en que Camila acomodaba los cojines en la sala, cómo le ofrecía agua a su madre, cómo inclinaba la cabeza cuando hablaba con paciencia y claridad. Era un espectáculo de bondad que lo desarmaba por completo. Un miércoles por la tarde, Alejandro decidió quedarse más tiempo del habitual en la mansión, bajo el pretexto de revisar documentos. Pero la realidad era que no podía apartar la mirada de la escena frente a él. Camila ayudaba a su madre a vestirse para dar un paseo por el jardín. Con cada movimiento, con cada palabra suave, Alejandro sentía que el mundo que conocía hasta ese momento se transformaba lentamente. Todo lo que había creído sólido, el control, el poder, la riqueza, comenzaba a desvanecerse ante la fuerza silenciosa de la humanidad que Camila emanaba. Mientras observaba, Alejandro notó algo que nunca antes había sentido, un deseo de proteger, de acercarse sin imponerse, de ofrecer compañía más allá de lo material. Su corazón se aceleró al ver la forma en que su madre respondía a Camila. Hubo un instante fugaz, un destello de lucidez que hizo que su madre sonriera plenamente y le tomara la mano a la joven con un apretón tenue pero lleno de afecto. Alejandro se quedó paralizado, conmovido hasta las lágrimas, al ver que alguien había logrado tocar el alma de su madre de una manera que él, con todo su dinero, nunca había podido. Cuando Camila se volvió hacia él, notó que Alejandro estaba allí, observando. No hubo reproches, no hubo incomodidad, solo un reconocimiento silencioso de que ese hombre, poderoso y temido en el mundo exterior, estaba empezando a abrirse. Alejandro se acercó lentamente, intentando no interrumpir, y dijo: Camila, debo admitir que estoy impresionado. No solo por tu dedicación, sino por todo lo demás. La forma en que entiendes a las personas. Camila sonrió, tímida pero firme, y respondió: no hago nada extraordinario, señor Rivera. Solo escucho, observo y trato de responder con respeto y paciencia. Eso es todo. Sus palabras resonaron en él de manera inesperada. Alejandro, acostumbrado a negociar y a manejar situaciones complejas, comprendió que algunas cosas no podían comprarse ni planearse. La bondad, la empatía, la paciencia, todo eso era un territorio que solo se descubría viviendo y sintiendo. Y Camila parecía moverse en ese territorio con la naturalidad de alguien que había nacido para ello. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Los recuerdos de la escena se repetían en su mente, la forma en que Camila hablaba con su madre, cómo la escuchaba, cómo cada gesto suyo parecía una extensión de su propia alma. Sintió una mezcla de fascinación y una extraña vulnerabilidad, algo que no había experimentado en años de negocios y éxito. La idea de acercarse a ella, de conocerla más allá de la relación laboral, creció en su interior hasta convertirse en una necesidad silenciosa pero urgente. Al día siguiente, durante el desayuno, Alejandro decidió hablar con Camila de manera más directa. Su madre estaba sentada frente a ellos, con la mirada perdida en momentos, pero sonriendo cuando la joven le hablaba. Alejandro se inclinó ligeramente y dijo: Camila, me gustaría saber más de ti, de tu vida, tus sueños. Si no es indiscreción, claro. Camila levantó la vista, sorprendida, y por un instante pareció vacilar. Luego sonrió con suavidad y dijo: no hay problema.
No tengo secretos que valgan la pena ocultar, señor Rivera. Solo vivo mi vida tratando de hacer lo correcto. El corazón de Alejandro latía con fuerza. Esa sinceridad, esa transparencia, lo desarmaba más que cualquier gesto romántico o intento de conquistar. Era auténtico, humano, y en ese momento comprendió que estaba empezando a sentir algo más profundo que admiración, una conexión real, inevitable, que no podía ignorar. Los días se convirtieron en semanas, y Alejandro encontró maneras de pasar más tiempo cerca de Camila. Observaba cómo interactuaba con su madre, cómo organizaba las rutinas, cómo encontraba maneras de mantener la mente de la anciana activa y contenta. Alejandro también comenzó a involucrarse, tímidamente al principio, preguntando sobre pequeños detalles, ofreciendo ayuda que Camila aceptaba con una sonrisa. Era un baile delicado de acercamiento, respeto y complicidad que crecía cada día más. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Camila señaló un rincón donde crecían rosas blancas y dijo: «Mi madre siempre me decía que las rosas blancas simbolizan la paciencia y la pureza del corazón. Por eso me gustan. Me recuerdan que la vida vale la pena, incluso cuando parece difícil». Alejandro la miró y sintió un estremecimiento. Era imposible no sentirse atraído por alguien cuya forma de ver la vida transformaba todo a su alrededor. Esa combinación de fuerza, dulzura y humanidad era intoxicante. Se acercaron al banco bajo la sombra de un árbol, y Alejandro decidió arriesgarse. «Camila, no sé si me atrevo a decir esto, pero siento que has cambiado mi manera de ver todo. No solo por la forma en que cuidas a mi madre, sino por ti misma. No puedo explicar exactamente qué siento, pero quiero estar cerca de ti, conocer cada parte de tu mundo». Camila lo miró, un instante que pareció eterno, con una mezcla de sorpresa, timidez y algo que Alejandro no podía identificar completamente, pero que parecía corresponder a lo que él sentía. Sus ojos brillaban con sinceridad, y Alejandro comprendió que este momento podía marcar un antes y un después en sus vidas. La tarde caía lentamente, bañando el jardín en tonos dorados y anaranjados. La brisa movía suavemente las hojas, y un silencio casi sagrado rodeaba a los tres, como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Alejandro sintió que su corazón se abría por completo, listo para algo que nunca había imaginado posible, una conexión que trascendía la riqueza, el control y las expectativas. Solo había humanidad, cariño y el inicio de un vínculo que prometía transformar su vida para siempre. Su madre, aún con momentos de confusión, parecía percibir algo diferente en la atmósfera. Sonrió débilmente, tomó la mano de Camila y luego la de Alejandro, como si aprobara silenciosamente la unión de dos mundos que se encontraban por primera vez de manera auténtica. Alejandro miró a Camila, y en ese instante comprendió que nada en su vida volvería a ser igual. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeños descubrimientos y momentos que Alejandro no esperaba experimentar. Cada vez que observaba a Camila, sentía como su admiración crecía, y con ella, un sentimiento que no podía controlar ni racionalizar. No era solo atracción, era la mezcla de respeto, ternura y un anhelo profundo de estar cerca de alguien capaz de iluminar incluso los días más sombríos. Un viernes por la mañana, mientras revisaba documentos en la oficina de la mansión, Alejandro escuchó un leve sollozo proveniente del salón. Al acercarse, vio que su madre había olvidado por un instante quién era y se mostraba confundida, con miedo en los ojos. Camila estaba a su lado, tranquila, hablando en susurros y sosteniendo la mano de la mujer con firmeza pero suavidad. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No había plan, no había control que pudiera sustituir la paciencia que Camila ofrecía en ese momento. Sin dudarlo, se quedó junto a ellas, observando y aprendiendo la manera en que se podía sostener a alguien emocionalmente cuando todo su mundo parecía desmoronarse. Camila lo miró un instante, y en sus ojos Alejandro vio una especie de reconocimiento silencioso. Entendía que él estaba allí no por curiosidad ni obligación, sino por cuidado genuino, por un deseo de aprender y acompañar. Alejandro se sorprendió a sí mismo al darse cuenta de que quería compartir cada instante con ella, no solo como patrón y empleada, sino como alguien que podía convertirse en parte esencial de su vida. Con el paso de los días, comenzaron a aparecer momentos más íntimos, cargados de complicidad y pequeñas señales de cercanía. Durante el almuerzo, Camila compartió recuerdos de su infancia, historias de su familia y de cómo había aprendido a cuidar de otros desde joven. Alejandro escuchaba fascinado, sintiendo que cada palabra de Camila era una ventana a un mundo que él nunca había imaginado. Cada gesto suyo, cada sonrisa, cada mirada, parecía llenarlo de una luz nueva que transformaba incluso los rincones más oscuros de su corazón.
Una tarde, Alejandro decidió invitar a Camila a caminar por el jardín. La brisa movía suavemente las hojas y los rayos del sol iluminaban el césped con destellos dorados. Camila aceptó con una sonrisa, un gesto sencillo que para Alejandro se volvió extraordinario. Mientras caminaban, conversaron sobre sueños, miedos y momentos de su vida que nunca habían compartido con nadie. Alejandro descubrió que Camila tenía una fortaleza impresionante, forjada por experiencias difíciles, pero que al mismo tiempo conservaba una ternura que parecía capaz de calmar cualquier tormenta. En un instante de silencio, Alejandro se detuvo y la miró a los ojos. Camila, siento que cada día que paso contigo descubro algo nuevo, algo que nunca había conocido antes. No solo en ti, sino también en mí mismo. Me haces darme cuenta de lo que realmente importa, y de lo que he estado perdiendo. Camila lo miró con una mezcla de sorpresa y emoción contenida. Sus ojos reflejaban comprensión, pero también una cautela silenciosa, como si quisiera proteger su corazón mientras evaluaba la intensidad de lo que sentía Alejandro. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Cada recuerdo de la jornada regresaba con fuerza, la manera en que Camila había sostenido a su madre, como lo miraba cuando él hablaba, la suavidad de su voz y la seguridad de su presencia. Alejandro comprendió que se estaba enamorando, pero no de manera superficial, era un sentimiento profundo, que mezclaba respeto, admiración y una necesidad de protegerla y apoyarla en cada paso. Los días siguientes continuaron con la rutina, pero con una tensión silenciosa que ambos sentían. Camila, aunque consciente de la admiración de Alejandro, mantenía cierta distancia profesional, sin dejar de mostrar afecto y cuidado hacia su madre. Alejandro, por su parte, se esforzaba por no precipitarse, por no imponer su voluntad, pero cada instante junto a ella aumentaba su deseo de estar más cerca. Una tarde lluviosa, mientras la lluvia golpeaba suavemente los ventanales de la mansión, Alejandro decidió acercarse más a Camila. Estaban sentados en la sala, su madre descansando en el sillón principal, y él comenzó a hablar sobre su infancia, sus miedos y cómo la soledad había marcado gran parte de su vida. Camila lo escuchaba atentamente, y cada gesto suyo, cada inclinación de cabeza, cada sonrisa alentadora, hacía que Alejandro se sintiera más vulnerable pero también más vivo que nunca. Camila, dijo finalmente, con voz temblorosa pero firme, quiero que sepas que, no solo valoro lo que haces por mi madre. También valoro lo que eres tú. Tu fuerza, tu bondad, tu forma de ver el mundo, me ha enseñado a mirar la vida de manera diferente. No sé cómo describirlo, pero, siento que quiero estar cerca de ti, si me lo permites. Camila lo miró, y durante un instante, Alejandro pensó que iba a alejarse. Pero, lentamente, sonrió y respondió, Señor Rivera, creo que también hay algo que yo siento, algo que no había permitido reconocer hasta ahora. Pero debemos ser cuidadosos, por su madre, por todo lo que nos rodea. No quiero que esto sea solo un impulso, quiero que sea real. Alejandro asintió, comprendiendo la sabiduría y prudencia en sus palabras. Sintió una mezcla de alivio y anticipación. Por primera vez, no estaba solo en sus sentimientos, había reciprocidad, aunque contenida, esperando desarrollarse con paciencia y cuidado. Los días siguientes estuvieron llenos de momentos compartidos, de pequeñas conversaciones que se volvían confidencias, de sonrisas que contenían promesas silenciosas. Alejandro comenzó a involucrarse más en la vida de su madre, siguiendo los consejos de Camila y aprendiendo a cuidar de ella de manera genuina. Cada gesto de agradecimiento de su madre, cada mirada de complicidad entre Alejandro y Camila, reforzaba un vínculo que iba más allá del respeto o la admiración. Era el inicio de algo profundo, inevitable, que transformaba sus vidas de manera irremediable. Una tarde de otoño, mientras el jardín se teñía de tonos dorados y rojizos, Camila y Alejandro caminaron juntos, dejando que su madre los observara desde la ventana con una sonrisa débil pero llena de aprobación. Alejandro tomó la mano de Camila suavemente, sin palabras, y ella respondió con un apretón delicado pero firme. En ese gesto silencioso había un entendimiento mutuo, lo que comenzaba entre ellos era genuino, profundo y capaz de superar cualquier obstáculo que la vida les pusiera enfrente. El sol comenzaba a ocultarse, y la brisa movía las hojas del jardín mientras Alejandro miraba a Camila a los ojos y comprendía que, por primera vez en su vida, había encontrado algo que no podía controlar ni calcular, algo que no podía comprarse ni planearse, el inicio de un amor auténtico, fuerte y transformador, que prometía cambiar su mundo para siempre. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un ritmo delicado, casi ceremonial, que Alejandro y Camila compartían sin necesidad de palabras. Cada mañana,
Él llegaba a la mansión con la ansiedad de quien espera un encuentro que transforma su vida. No importaban los negocios, los contratos ni las reuniones, su atención estaba centrada en ella y en los pequeños detalles que mostraban su humanidad, la manera en que colocaba el té sobre la mesa, cómo hablaba con suavidad a su madre, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando su madre recordaba algo fugaz del pasado. Alejandro comenzó a notar que no podía imaginar su día sin ese momento, sin observarla, sin sentir la calma que su presencia provocaba. Una tarde, mientras revisaban juntos documentos financieros, Camila levantó la vista y dijo, con una mezcla de curiosidad y timidez, «Señor Rivera, me doy cuenta de que usted se preocupa más por su madre últimamente». No solo físicamente, sino emocionalmente. Este diferente. Alejandro sonrió con cierta melancolía. «Sí, creo que he aprendido a valorar lo que antes no podía ver. Y, creo que parte de eso es gracias a ti, Camila». Ella bajó la mirada, sonriendo débilmente, pero su corazón latía con fuerza. No había palabras que pudieran expresar todo lo que ambos sentían en ese instante, pero la conexión era tangible, casi eléctrica. Alejandro continuó, «Nunca pensé que alguien pudiera enseñarme tanto sobre paciencia, sobre cuidado, sobre amor». Camila lo miró entonces, y sus ojos revelaron una mezcla de emoción y miedo. «Alejandro, esto que estamos sintiendo, es fuerte. Demasiado fuerte para ignorarlo. Pero debemos ser cautelosos. No quiero que se lastimen ni mi madre ni nosotros». Alejandro asintió con seriedad. Comprendía la prudencia en sus palabras. Esa era la diferencia entre un impulso momentáneo y algo verdadero. Y él quería que fuera real. Quería construir algo sólido, algo capaz de resistir la tormenta de la vida, incluso frente a los obstáculos que la enfermedad de su madre y su propia vida complicada podrían presentar. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, la conversación se tornó más personal. Camila comenzó a hablar de sus sueños, de su infancia difícil y de cómo había aprendido a cuidar de otros como forma de encontrar sentido en su vida. Alejandro escuchaba atentamente, sintiendo cómo cada palabra de Camila lo acercaba más a su alma. «Siempre he pensado», dijo ella, «que cuidar de alguien es un acto de amor silencioso. No se trata solo de acciones visibles, sino de comprender la fragilidad de la vida y actuar con respeto y cariño. Eso es lo que hago con su madre». Alejandro quedó en silencio por un momento, conmovido por la profundidad de su pensamiento. «Camila, creo que he vivido demasiado tiempo ignorando esos detalles. He estado atrapado en un mundo de números y resultados, sin darme cuenta de que lo más importante no se mide en dinero o poder, sino en momentos como este». Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Cada recuerdo de la jornada regresaba a su mente con fuerza, la suavidad de Camila al hablar, como sus gestos parecían contener un mundo entero, la manera en que su madre reaccionaba a su presencia. Sintió una mezcla de deseo, respeto y un anhelo profundo de estar más cerca de ella, de compartir cada instante, de protegerla y apoyarla en todo. Los días se volvieron más íntimos sin necesidad de palabras. Camila le enseñaba a Alejandro cómo interactuar con su madre, cómo encontrar pequeños recuerdos que aún permanecían, cómo ofrecer compañía sin imponer la suya. Alejandro aprendía con devoción, cada gesto suyo se volvía más natural, más tierno, más humano. Por primera vez, comprendía lo que significaba cuidar sin esperar nada a cambio, solo por amor y respeto. Una tarde lluviosa, mientras la lluvia golpeaba suavemente los ventanales de la mansión, Alejandro y Camila estaban juntos en la sala. Su madre dormía plácidamente en el sillón principal. La luz tenue y el sonido de la lluvia creaban una atmósfera íntima, casi mágica. Alejandro se acercó lentamente y tomó la mano de Camila con delicadeza. «Camila, sé que ambos sentimos algo profundo, algo que va más allá de las palabras. Y quiero que sepas que no estoy aquí solo por lo que haces por mi madre, sino por ti, por lo que eres». Camila lo miró, y por primera vez, sus defensas comenzaron a ceder. Sus ojos brillaban con emoción contenida, y su respiración se hizo más rápida. «Alejandro, yo también siento lo mismo. Pero debemos ser cautelosos. No quiero que nada nos lastime». Él asintió, con una calma que contrastaba con la intensidad de sus emociones. «Lo sé. Pero quiero que construyamos esto juntos, paso a paso, sin apresurarnos. Solo quiero estar a tu lado». En los días siguientes, comenzaron a compartir momentos que los acercaban más. Caminatas por el jardín, risas compartidas durante el almuerzo, confidencias nocturnas mientras revisaban documentos juntos. Cada instante fortalecía el vínculo entre ellos, pero también lo hacía más frágil,
porque la vulnerabilidad de abrir el corazón siempre implica riesgo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los árboles del jardín, Alejandro y Camila estaban sentados en un banco, observando a su madre disfrutar de la luz del atardecer. Alejandro tomó suavemente la mano de Camila y, sin palabras, ella la entrelazó con la suya. En ese gesto silencioso había un entendimiento profundo. Ambos estaban dispuestos a enfrentar lo que viniera, juntos, respetando sus miedos y sus emociones. La conexión entre ellos crecía con fuerza, silenciosa pero imparable. Alejandro comprendió que su vida jamás volvería a ser la misma. Por primera vez, había encontrado a alguien capaz de tocar su alma, de enseñarle la verdadera paciencia, el valor del cuidado y la profundidad del amor genuino. Y Camila, a su vez, comenzaba a permitir que alguien entrara en su mundo con respeto, ternura y admiración, descubriendo que podía confiar y sentirse segura en los brazos de un hombre dispuesto a cambiar por ella. El jardín, bañado por los últimos rayos de sol, parecía testigo de un vínculo que apenas comenzaba. Alejandro miró a Camila, con la certeza silenciosa de que juntos podrían enfrentar cualquier desafío. Y mientras la brisa movía suavemente las hojas, sintieron que la vida les estaba ofreciendo una oportunidad única, construir algo verdadero, profundo y transformador, un amor capaz de superar cualquier obstáculo, incluso el tiempo y la enfermedad que amenazaba con separarlos. El invierno llegó a la mansión, cubriendo los jardines con una fina capa de escarcha que brillaba bajo los primeros rayos del sol. La atmósfera había cambiado para siempre, lo que antes era solo rutina, distancia y soledad, ahora estaba impregnado de una calidez silenciosa que llenaba cada rincón. Alejandro había aprendido a mirar la vida de otra manera, a valorar cada instante, cada gesto, cada palabra. Y todo eso, lo comprendió tarde pero con claridad absoluta, era gracias a Camila. Su madre, a pesar de los altibajos de la enfermedad, parecía más tranquila, más conectada con los momentos que aún podía recordar. Y en gran parte, esa paz se debía a la dedicación inquebrantable de Camila, cuya paciencia y ternura habían transformado no solo la vida de la anciana, sino también la de Alejandro. Él la observaba cada día, fascinado por su fuerza silenciosa, por la manera en que podía enfrentar la fragilidad humana con firmeza y amor, sin perder la dulzura que la hacía tan especial. Una tarde, mientras caminaban por el jardín cubierto de hojas doradas, Alejandro tomó la mano de Camila y la sostuvo con suavidad. La miró a los ojos, y por primera vez permitió que sus emociones fluyeran sin restricciones, sin miedo ni cálculo. Camila, comenzó con voz temblorosa pero firme, he pasado años persiguiendo cosas que creía importantes, dinero, poder, reconocimiento. Pero nunca entendí lo que realmente importa hasta que te conocí. Tú has cambiado todo en mi vida. Camila lo miró, con los ojos brillando, y una sonrisa suave curvó sus labios. Alejandro, tú también me has enseñado algo. Me mostraste que la vida no siempre es fácil, que no todo depende de nuestras fuerzas, pero que vale la pena luchar por lo que amamos, por lo que sentimos, por lo que es real. El viento movía las hojas a su alrededor, y en ese instante, todo parecía detenido, como si el tiempo mismo hubiera decidido rendirse ante la fuerza de lo que ambos sentían. Alejandro se inclinó ligeramente, acercando su frente a la de ella, y susurró, quiero que sepas que estoy aquí, no solo como alguien agradecido, sino como alguien que quiere estar contigo, para todo lo que venga. Camila cerró los ojos, dejando que la emoción la envolviera. Sintió un calor profundo recorrer su pecho, una mezcla de alegría, alivio y amor que no había permitido sentir plenamente hasta ese momento. Yo, también quiero eso, murmuró, y sus palabras, aunque simples, resonaron con la fuerza de un compromiso silencioso, pero absoluto. Durante los días siguientes, la relación entre ellos se consolidó de manera natural y hermosa. Alejandro aprendió a no solo admirar a Camila desde la distancia, sino a compartir su mundo, a confiarle sus miedos, sus alegrías y sus secretos más íntimos. Camila, a su vez, comenzó a permitir que Alejandro entrara en su vida de manera profunda, sintiendo que por primera vez podía descansar en alguien que la comprendía, que la respetaba y que la valoraba más allá de cualquier circunstancia. Su madre, testigo silenciosa de esta transformación, comenzó a sonreír con más frecuencia. Había momentos de lucidez que ahora compartía con ellos, recordando historias del pasado, compartiendo risas y pequeñas confidencias, y Alejandro comprendió que la conexión que se había formado no solo había traído amor entre él y Camila, sino que también había regalado a su madre momentos de felicidad genuina en los que podía sentirse acompañada, querida y segura. Una noche, mientras la nieve caía suavemente sobre los ventanales de la mansión,
Alejandro y Camila se sentaron junto a la chimenea. La luz cálida iluminaba sus rostros, creando sombras danzantes que reflejaban la intimidad de ese instante. Alejandro tomó las manos de Camila entre las suyas y dijo, con un hilo de voz, nunca pensé que podría sentir esto de esta manera. Que alguien pudiera enseñarme a amar y a cuidar tan profundamente. Que alguien pudiera cambiarme desde dentro. Camila le acarició el rostro suavemente, y sus ojos brillaron con emoción. Alejandro, el amor no se trata de planes ni de certezas. Se trata de entrega, de paciencia, de elegir estar con alguien cada día, incluso cuando es difícil. Tú has elegido eso, y yo también. En ese momento, Alejandro comprendió que había encontrado algo que ningún poder, ningún dinero ni ningún éxito podrían comprar, un amor verdadero, basado en la comprensión, el respeto y la entrega mutua. Sintió como cada miedo que había guardado en su corazón desaparecía, reemplazado por la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. La nieve continuaba cayendo suavemente, cubriendo el jardín y la mansión con un manto blanco, mientras adentro el calor del hogar y la fuerza de sus sentimientos creaban un refugio impenetrable. Alejandro y Camila permanecieron así, tomados de la mano, compartiendo silencios llenos de significado, palabras que no necesitaban ser pronunciadas y una promesa tácita de que nada los separaría. Con el tiempo, la mansión se llenó de una nueva energía, risas compartidas, charlas nocturnas, momentos de cuidado mutuo y una cercanía que se volvió cotidiana pero nunca rutinaria. Alejandro comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo el hombre de negocios, calculador y reservado. Ahora era alguien capaz de amar, de entregarse, de sentir con intensidad y vulnerabilidad. Camila, por su parte, también había encontrado un hogar no solo para su corazón, sino para su espíritu. Su dedicación a la madre de Alejandro, su paciencia y su empatía, se habían convertido en el puente que les permitió a ambos descubrir la fuerza del amor verdadero. Cada día juntos reforzaba esa certeza, lo que habían encontrado no era casualidad, sino un destino que los había unido de manera irreversible. Finalmente, una tarde luminosa, mientras el jardín brillaba con los últimos rayos del sol, Alejandro y Camila caminaron juntos, con la madre de él observándolos desde el porche con una sonrisa plena y tranquila. Alejandro tomó la mano de Camila y, con una convicción absoluta, dijo, «Gracias por enseñarme a amar, a cuidar, a vivir de verdad. Gracias por ser tú». Camila respondió con una sonrisa que iluminó todo a su alrededor, «Y gracias a ti por abrir tu corazón y dejarme entrar. Ahora sabemos que lo que sentimos es más fuerte que cualquier miedo, más profundo que cualquier obstáculo». Mientras el sol se ocultaba lentamente y el cielo se teñía de tonos dorados y anaranjados, Alejandro comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Había encontrado a alguien que no solo podía tocar su alma, sino transformarla por completo. Y allí, bajo la luz del atardecer, con la nieve aún brillando a lo lejos, Alejandro y Camila dieron el primer paso de una vida compartida, con la certeza de que el amor verdadero, cuando es paciente, respetuoso y sincero, puede superar cualquier barrera, cualquier sombra, cualquier miedo. Y así, entre la calidez de un hogar renovado, la fuerza de un vínculo inquebrantable y la esperanza de un futuro lleno de promesas, la historia de Alejandro, Camila y la madre que los unió se convirtió en un testimonio eterno, de que la verdadera grandeza no reside en la riqueza ni en el poder, sino en el amor, la humanidad y la capacidad de transformar la vida de quienes nos rodean.